Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD, y pues vamos a analizar no tanto una discografía, sino más bien mi colección sobre ese artista, porque pues bueno, coleccionar todo sobre este ser, vamos a llamarle así, ahorita entenderán por qué, pues es complicado. Tiene demasiados lanzamientos, tiene muchos EPs, tiene muchos singles, tiene muchos incluso como objetos que no son propiamente música. Entonces coleccionarlo es complicado. Entonces, pues bueno, yo les voy a enseñar lo que yo tengo y pues bueno, vamos a. Bien, hoy vamos a hablar de Sopor Eternos and Ensemble of Shadows, este proyecto alemán que se funda en 1992 bajo la guía de Anna Barney Cantonea, este ser que, pues bueno, se ha hablado mucho sobre él, ella, se ha hablado mucho sobre su orientación sexual, sobre su género, se ha hablado mucho sobre, pues, varias leyendas incluso de que vive en catacumbas, de que no sale al mundo exterior, de que vive en una depresión constante. De hecho, el proyecto se nombra Support Eternals and Ensemble of Shadows, ya que The Ensemble of Shadows se dice que son estos espíritus que en su cabeza viven y que le explican y le narran las notas para crear la música. Es un montón de leyenda que ha surgido a partir del personaje de Anna Barney, un personaje que pues visualmente es muy atractivo, pero al mismo tiempo muy fuerte dentro de su expresión visual. De hecho, todos los discos de este proyecto están acompañados de booklets con fotografías, con diseños muy marcados, con una estética bastante agresiva, bastante grotesca, que a mí, pues bueno, eso fue lo que más me llamó la atención. Así que, pues bueno, vamos a explorar un poco lo que yo tengo. Yo puedo jactarme de que tengo bastantes cosas de este proyecto, cosa que no ha sido fácil, me ha costado mucho trabajo conseguirlos a lo largo de los años. Muchos los he conseguido en tiendas regulares como Mix Up. Antes vendían discos. Y antes podías encontrar cosas de Sopor de manera muy fácil, no era nada complicado. Yo me acuerdo que siempre podías encontrar a Sopor o a Burzum sin problemas. O sea, era algo muy común, pero bueno, últimamente ya no, entonces he tenido que recurrir a internet. Así que, pues bueno, la mayoría de esos discos están en alemán, así que no lo voy a pronunciar porque pues, no sé alemán y no quiero profanar un lenguaje. Entonces voy a decirlos en español, los que están en alemán. Vamos a empezar con su primer disco de 1994, un disco llamado Me mato de nuevo cada vez, pero soy inmortal y resucito en una visión de destrucción. Un álbum que todavía no representa muy bien lo que Sopor quería hacer a lo largo de los años venideros, sino que más bien es un álbum que se centra mucho como en el dark ambient, se centra mucho como en estos parajes bastante desolados, bastante góticos, diría yo, pero con la voz de Sopor muy marcada, ¿no? Es una voz de Anna Barney muy lamentable, muy como un fantasma. De repente avienta gritos, de repente avienta como spoken word, pero al mismo tiempo dentro del lamento siempre. Es un disco que, pues bueno, para empezar, la verdad creo que es muy buen inicio. Creo que es muy buen disco para iniciarse en el proyecto Sopor Eternals en Ensemble of Shadows, porque tiene todo lo que Sopor usaría de influencia para el futuro, pero no es el disco que más representa, digamos, este sonido. No sé si eso tiene mucho sentido. Así que, pues bueno, empieza con este. Me mato de nuevo cada vez, pero soy inmortal y resucito en una visión de destrucción de 1994. Bien, en 1995, justamente un año después, saca su segundo disco, Deseo de muerte bajo el sol de Saturno, un álbum que a mí lo que más me interesa de este disco es que ya mete muchos elementos que no son propiamente como del Dark Wave, no son tan propios del metal, perdón, del gótico, sino que más bien tiene elementos muy rockeros, muy metaleros. El apartado visual, pues bueno, es el que les comentaba hace rato. Es muy interesante, es muy llamativo. O sea, la fotografía que utiliza Anna Barney para con su propio cuerpo es brutal. A mí es lo que más me llamaba la atención de este proyecto cuando era niño. Digo, yo conozco este proyecto desde niño, cosa que
no sé por qué, sino que antes los que sean más o menos de mi edad ubicarán que antes existía MySpace y MySpace tenía estas páginas donde podías meterte a ver a los artistas, agarrar códigos y tunear tu propia página y yo encontré el de Sopor, por azares del destino lo encontré, me llamó mucho la atención y bueno, cuando lo estaba viendo era de noche y se va la luz y se va la luz justo en el momento en el que estaba viendo el perfil de Sopor y eso me impactó mucho de niño. Entonces, a partir de ahí empecé a comprar todo lo que pudiera sobre este proyecto y este me gustaba mucho, el Deseo de Muerte, porque se vuelve un poquito más interesante, ya no es un dark web gótico como muy común, sino que este es más interesante porque mezcla mucho más de otros elementos de la música. Entonces, también se los recomiendo mucho de entrada, Deseo de Muerte, Bajo el Sol de Saturno. Bien, después tengo su tercer disco, The Inexperienced Spiral Traveler, un álbum de 1997 donde se mete ahora a sonidos incluso propios del space rock, de la psicodelia. Es un álbum que también es bastante interesante. Me acuerdo mucho cuando lo compré, me llamó mucho la atención porque el booklet y todo el aspecto artístico y visual de la banda bueno, el proyecto era como muy psicodélico. De hecho, aquí les puedo enseñar justamente esta parte, se volvió como muy propio de la astronomía, eh, de los signos zodiacales, de todo este tipo de arte. Por eso me llamaba mucho la atención. Y aparte me acuerdo que venía con dos booklets, el que compré, nada mal, eh, no me quejo. Y es un sonido un poquito más psicodélico, o sea, se sentía incluso más accesible. Digo, no es accesible Sopor, es un proyecto complicado, pero me acuerdo que este me pareció un poquito más interesante, más accesible, repito, aunque bueno, yo siempre me voy a quedar con la parte más oscura de Sopor, pero bueno, este es un gran disco también para iniciar, si quieren algo mucho más fácil. The Inexperienced Spiral Traveler de 1997. Y bien, vámonos con un dúo de discos, un proyecto que Anna Barney le dedicó a uno de sus grandes amigos, que en paz descanse, el gran Ross Williams, vocalista y líder de esta emblemática banda Christian Death, que ya hemos platicado aquí de ellos. Ross Williams se quita la vida y siendo uno de los mejores amigos de Anna Barney, pues ella entra en una depresión brutal, entra en un proceso bastante complicado de su vida y decide dedicarle un proyecto a Ross. Le dedica estos dos discos, el Dead Lover Saraband, perdón, cara uno y cara 2. Ambos proyectos no son muy distintos entre sí en cuanto a concepto y en cuanto a sonido, pero la fase 2, perdón, la fase uno a mí siempre me ha parecido mucho mejor. Tiene un sonido mucho más cargado hacia el post-punk, incluso. Tiene unos bajos impresionantes. La canción Hades Pluton es una de mis canciones favoritas porque tiene un bajo espectacular. Y la segunda cara se siente un poquito más cargada hacia el ambient, hacia el dark wave, incluso por ahí el drone. Tiene unos caracteres del drone que usaría más adelante Anna Barney. Y pues bueno, este es el homenaje que ella le hace a su gran amigo Ross Williams, que en paz descanse, vocalista y líder de Christian Death, Dead Lovers Sarah Band, cara uno, cara 2. Bien, en 2001, primer álbum del proyecto dentro del siglo XXI, un álbum que estaba muy cargado también con temáticas un poquito más oscuras, más experimentales, tal vez yo diría, dentro de la oscuridad. Estamos hablando del Songs from the Inverted Womb, perdón, del 2001, un álbum que también de repente mete elementos muy llamativos y rítmicos y hasta alegres. Por aquí tenemos una canción que se llama El Dorado, que viene de un poema de Edgar Allan Poe. Es hasta una canción dinámica, rápida, divertida, digo, dentro de lo que cabe siendo Sopor Eternus and Ensemble of Shadows.
y que además es un sonido más experimental. Por aquí empieza a jugar con algo que era retomar canciones de otros discos o empezar a practicar para posteriores discos como demos. O sea, agarraba canciones de discos anteriores que eran más que nada un demo y las mete aquí de una manera más perfeccionada. Y aquí empezaba a meter canciones que usaría después en otros discos, porque aquí es la versión del demo. No sé si me expliqué con eso. Es algo complicado de seguirle la pista a esas cosas, pero este es un disco tal vez más accesible todavía. Digo, Dead Lover Saraband no lo es, este sí. Tal vez muchos se inician por este disco porque sí es de los más fáciles, más accesibles y que repito, canciones como El Dorado son canciones bastante fáciles de seguirle la pista y de entrarle sin problemas. Así que aquí está, Songs from the Inverted Womb del 2001. Y bien, en 2003 saca mi disco favorito, el disco con el que yo me inicié en la banda, el primer álbum que compré de este proyecto y que me encantó, se me voló la cabeza. Siempre lo he considerado de mis discos favoritos de toda la historia de la música, porque visualmente es impresionante. El booklet es espectacular, o sea, te transporta a que las leyendas que tanto se dicen de Ana son verdad, que vive en catacumbas, de que vive en una depresión brutal, de que bla, 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 de que nadie sabe su género. Es un disco increíble, así que pues bueno, ahorita vamos a hablar de este que voy a decir su primera parte en español y después en inglés. La primera parte se llama Los muertos viajan muy rápido y la segunda, Or the Vampire Sucking at His Own Vein, es este del 2003, mi disco favorito de la banda, con el que yo me inicié, un álbum que tiene además mi canción favorita de la banda, que es Dead Souls, que tiene uno de los mejores bajos de la historia de la música para mí, y que además aquí Ana ya empieza a jugar más del lado del rock. Se mete mucho más a este rock gótico, al dark wave combinado con el rock psicodélico incluso. Es un álbum mucho más fácil de entrarle, pero que de repente sí tiene elementos que a gente que no está acostumbrada a un sonido tan oscuro, pues sí la puede sacar, ¿no? Y aquí para mí son las letras más melancólicas de Ana, Dead Souls, por ejemplo, Beautiful Thorn, The Fist of Blood, eh, Dark Delight, por ejemplo, son canciones que pues narran mucho el desamor, la depresión, la ira hacia amantes pasados. Es un proyecto que juega mucho con las texturas de elementos renacentistas. De hecho, mucha gente ha mencionado que Sopor pues debería estar dentro de un género llamado neoclassical folk o neoclassical darkwave, un sonido complicado de tal vez meter en un género. Yo creo que no hay un género definido para soportarnos en Ensemble of Shadows y que además es un disco que tiene mucha carga vampírica que está muy relacionada con Anne Rice y con todo su bagaje de personajes vampíricos como Lestat, todo lo que fue, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, todo el banquete de la sangre, todo ese tipo de parafernalia mencionada. Está inspirada en Anne Rice, así que pues bueno, mi disco favorito de la banda, Los muertos viajan muy rápido, or The Vampire Sucking at His Own Vein del 2000. Bien, en 2004 sacan un disco que también me cambió mucho la forma en la que yo incluso pensaba de la misma banda, porque aquí experimentan ya con la música electrónica, incluso con elementos industriales por ahí. Estamos hablando de La Cámara de Eco, Where the Dead Birds Sing, un disco del 2004 que tiene mucha referencia hacia la salud mental, hacia los sanatorios o aquí que como les conocemos los psiquiátricos, en donde la gente pues básicamente se siente como que no va a atenderse, sino que básicamente va a morirse. Entonces es un álbum que está muy cargado de esa idea de la locura, de esa idea de las alucinaciones, de la salud mental. Aquí está una de mis canciones favoritas, que por acá también tengo el single. Estamos hablando de Imhotep, una canción que también tiene un bajo espectacular, que tiene mucha carga electrónica, que tiene mucha carga industrial. Y este es un álbum que si les gustan bandas, por ejemplo, como Bauhaus, que si les gustan bandas como Love and Rockets, New Order, Susie and the Banshees, tal vez este es el disco que más les puede interesar.
tiene una carga muy electrónica y es accesible dentro de lo que cabe. Así que, pues bueno, aquí está la cámara de eco Where the Birds Sing de 2004. Bien, en 2008 saca este álbum que a primera escucha me acuerdo que no me gustó tanto, de hecho me aburrió un poco, porque en teoría son como reversiones instrumentales o segundas partes de canciones que pues bueno, ya había sacado anteriormente. Estamos hablando del Sanatorium Altroza, Musical Therapy for Spiritual Dysfunction, del 2008. El disco que me falta, Les Fleurs du Mal, el álbum donde viene pues básicamente la canción más importante de la discografía de Sopor, que es Interpalastra, pues bueno, ese álbum hasta la fecha no lo he podido conseguir, y este es un álbum que pues básicamente sigue la misma línea de ese disco, solamente que aquí pues son como reversiones, repito, son formas instrumentales. De hecho aquí está justamente Interpalastra, solamente que en versión instrumental, Les Fleurs du Mal, Bittersweet, canciones originales que se transformaron mucho a lo largo de los años. Entonces pues básicamente podríamos decir que no es un álbum propiamente de canciones originales, sino que es más bien como un refrito, ¿no? Un compilado de rarezas, vamos a llamarle así, pero bueno, sigue siendo un álbum en donde su imaginería es espectacular. O sea, no conozco ningún artista, una banda que tenga un imaginario o una propuesta visual tan impactante como Sopor Eternus. Así que, pues bueno, aquí está, Sanatorium Altroza, Musical Therapy for Spiritual Dysfunction del 2008. Bien, en 2011, Ana saca un álbum bastante interesante porque venía acompañado de un cómic. Aquí se los voy a enseñar. Toda la historia que cuenta el álbum, un álbum conceptual, pues bueno, tiene a este cómic de acompañamiento que no sé por qué es algo que a mí personalmente no me gustó. Siento que, o sea, a nivel artístico el cómic es espectacular, eso nadie lo va a negar, es muy, muy hermoso, pero siento que me sacó un poquito de esta idea del apartado visual tradicional de Anna Barney y de Sopor, ¿no? Digo, sí hay fotos de ella, fotos reales, pero que venga acompañado de un cómic que tiene una estética más amable, no sé si me gustó mucho, además de que el disco a mí, la verdad, no me gusta tanto. Me pareció un disco un poco aburrido. Have You Seen This Ghost? Un álbum de 2011. Eh, sí, aparte me parece un disco muy largo. Digo, los discos de Sopor son de por sí largos, pero me parece, es aburrido. Me parece un disco aburrido, me parece un disco que en donde las canciones no proponen pues casi nada. Simplemente es como una repetición de ideas que ya había tenido en el pasado, así que, pues bueno, a mí no me gusta, pero bueno, aquí lo tenemos. Have You Seen This Ghost del 2011. Bien, en 2011, también el mismo año, saca un mini álbum, un álbum bastante corto, solo tiene 7 canciones. Estamos hablando del Children of the Corn, y que a mí me pareció espectacular porque es un álbum que saca segundas y terceras partes de canciones que ya había sacado antes. De hecho, aquí está la segunda y la tercera parte de Imhotep, una de mis canciones favoritas, solo que les cambia el nombre: The Curse of the Mummy y Night of the Scarecrow. Un álbum que también tiene un apartado visual maravilloso. De hecho, por ahí tiene un video musical, que de hecho creo que solo hay 3 videos musicales o 4 en la historia de Sopor, y que todos son increíbles. O sea, no hay manera de que te deje indiferente lo que vas a escuchar y lo que vas a ver cuando tengas la oportunidad de ver a Sopor Eternos en Ensemble of Shadows, que ya no lo mencioné, pero como, bueno, alguna curiosidad, nunca ha dado conciertos en vivo. Está negada completamente a hacerlo porque dice que su música pues no es para humanos, solamente es como algo que ella saca a partir de la música, pero que no es música para tocar en vivo y para humanos. Y además todas las entrevistas las da por fax, cosa que ahorita veremos que cambió en un año posterior. Pero bueno, Children of the Corn, un disco bastante normal, pero está bueno. A mí me gusta porque tiene reversiones de canciones que a mí me gustan mucho y nuevas partes de la misma. Así que aquí está Children of Corn del 2011.
Bien, en 2014 compré esta versión especial de un álbum nuevo que se llama Medianoche, que venía acompañado pues de bastante también como producción audiovisual, que también viene acompañado de un cómic, que también, repito, toda la parte que sea cómic no me molesta, pero que sea con Sopor Eternus no me parece que empata. Estamos hablando de el Medianoche, del 2014. Esta es una versión especial que venía como si fuera un cómic de verdad, pero no, a mí esto no me parece que vaya acompañado de lo que realmente es Sopor. Aquí viene una canción dos canciones interesantes que es La Prima Vez y Bang Bang, dos canciones que se salen un poquito de lo que Sopor Eterno normalmente está acostumbrado a hacer. Son canciones que se sienten más como Dead Rock, muy de la mano como de Specimen o de Alien Sex Fiend o de los mismos Christian Dead, pero sí, sin duda yo creo que este es el disco que menos me gusta de Sopor Eternos and Ensemble of Shadows. Porque sí, no solo por lo del cómic, sino porque también me parece un disco que no aporta absolutamente nada y que se haya metido a ese sonido más accesible dentro del death rock, pues no es para mí, pero bueno, aquí está, Medianoche 2014. Bien, 2018, hay un cambio importante en Sopor, porque por primera vez siento que se mete ya a algo más mediático, o sea, ya tiene redes sociales, ya tiene su página de internet, donde incluso se supone que interactúa con su público. Hay fotos en donde sí sale a la calle ya más, de manera menos oculta, y que además cambió su imagen al grado de que ahora se ponía estrellas por todo el cuerpo. Estamos hablando de The Spiral Sacrifice, este álbum del 2018 en donde se siente ya que abandona todo este sonido más dark wave, abandona el sonido más electrónico, más oscuro y se mete tal cual al dead rock. O sea, esto ya es básicamente dead rock. Esto ya es un sonido donde la batería, la guitarra, el bajo y el teclado predominan de una manera más tradicional, que no me molesta. De hecho, es un disco que a mí me gusta mucho. Este cambio creo que le vino muy bien a la banda porque ya estaba empezando a sacar discos que se sentían un poco repetitivos. Eh, y este yo creo que es un álbum que también, si son nuevos en el proyecto y quieren entrarle a algo que tal vez no es lo tradicional de Sopor, pero que le puede que sea fácil para gente que no está acostumbrada a un sonido tan oscuro, sin duda a partir de aquí pueden entrar al The Spiral Sacrifice en adelante y luego se regresan al principio por si les pareció interesante. Así que The Spiral Sacrifice de 2018, que además en este año salió algo interesante que creo que está en Spotify, no sé si todavía está, seguramente sí. Sacó una entrevista verbal propiamente, en donde explica canciones de Medianoche, su nueva faceta con Spiral Sacrifice, explica cosas que a mí me pareció que escuchar esa entrevista es irreal. O sea, yo no podía creer que un proyecto que yo seguía desde niño, que tenía tanta mitología, que tenía tantas leyendas urbanas, de que yo jamás en la vida iba a escuchar siquiera su voz normal, de repente aparece una entrevista en donde puedes hablar, escucharla, perdón, y contestando preguntas, riéndose, es la risa más macabra que yo he escuchado en mi vida. Y que de repente también es algo interesante de que le preguntan cosas y decide no contestarlas. O sea, sí se siente todavía como un personaje reservado, pero bueno, eh, está ahí. Se las voy a dejar aquí un pedacito por si lo quieren escuchar. La entrevista está en Spotify, así que, pues bueno, escúchenla. It is 2 o'clock in the morning on Friday, the 19th of September, 2014. This is an interview for Obscure magazine, issue number 23, and the questions are by Monsieur Tassi. Bien, dentro de la misma época, esta nueva del dead rock, del sonido más accesible, más tradicional, tiene estos dos discos, que sería Dead and Flamingos del 2019 y Island of the Dead del 2020. Ambos discos todavía mantienen ese sonido rockero, ese sonido
más de rock gótico tradicional, siendo que ambos predominan mucho el bajo. De hecho, Death House me parece una canción de bajo espectacular. Spellbound y Maureen también me parecen dos canciones que funcionan de una manera increíble. O sea, yo sin problemas me pensaría que es una banda de rock tradicional, de rock gótico, de death rock, que tocaría en bares, que tocaría en lugares accesibles. Y cuando tú lo escuchas esto por primera vez sin saber nada anterior de Sopor, no te imaginarías toda la cantidad de mitología que hay detrás de este proyecto. Eh, Así que, pues bueno, si le quieren entrar, repito, a la parte más accesible, más rockera, menos Sopor Eternos and Ensemble of Shadows, sin dudas con el disco anterior, The Spiral Sacrifice, o Dead and Flamingos, o Island of the Death del 2019. I don't know what happened to the bar. Y bien, ya casi terminamos. En 2021, en una tienda que está aquí en México, que les mando un saludo, Aquarius Records, Discos Aquarius, perdón. Encontré así, tal cual, en su catálogo, un álbum de Sopor Eternos en vinil, cosa que yo nunca había visto en mi vida. De hecho, no pensé que existieran. Y encontré el Averno Inferno del 2021, es una edición limitada de 500 copias. Yo tengo la 379 y es un álbum de dos caras nada más, dos canciones, Averno de un lado, Inferno del otro. Averno es una canción que Ana trabajó en 1992, siendo que Inferno es una canción del 2021, y esto es básicamente Dark Wave Drone noise, de una manera muy atascada, que de hecho por acá tenemos también un EP que se llama Sueño de Muerte, que vuelve a trabajar con estas texturas del noise, del dark ambient, del drone, un sonido muy oscuro que se parece mucho de repente a Bass Communion de Steven Wilson, como si lo combinaras con Lost Mort, por ejemplo, o también si lo combinaras con algunos elementos de Sono. Esta, por ejemplo, tiene solo tres canciones, Todesschlaf 2, perdón, Todesschlaf 1, 2 y 3, que es Sueños de Muerte. Esta es la copia 605 de 1000. Y aparte, a mí me da risa como, pues bueno, aquí ya Sopor se ve como en tiempos modernos, porque justamente en la portada de Sueños de Muerte trae un celular, se está tomando una selfie. Cosa que me pareció muy raro, ¿no? Porque pues la mitología de Sopor pues se empezó a caer poco a poco, pero bueno, no deja de ser interesante. Así que aquí está Averno Inferno del 2021 y Sueños de Muerte, este EP del 2022. Y bien, el último álbum que compré de la banda, que lo compré en su página de internet ya directamente, que además vino acompañado de un juego de mesa que se llama Alone at Sam's, cosa que me pareció muy rara, que porque hay un juego de mesa de una banda que pues se supone que es brutalmente oscura y es un proyecto así. Por eso dije hace rato, o sea, creo que la mitología de la banda se empezó a caer poco a poco, pero bueno, sigue funcionando para algunos. Alone at Sam's, An Evening with Sopor Eternus and Ensemble of Shadows, un proyecto que tiene mucha referencia al Halloween. El juego de mesa pues está acompañado de toda esta imaginería de los juegos de mesa, de la Wicca, de las brujas, de los hechizos de estos pueblos pequeños en Estados Unidos donde, pues bueno, sin problema podrías creer que hay una bruja. De hecho, si vieron la película Weapons, esta película que acaba de salir el año pasado y que ganó un Oscar, yo creo que es un sonido que acompañaría muy bien esa película y a ese aspecto visual, ¿no? Entonces, pues si quieren comprar incluso el juego de mesa, está en la página de Sopor, lo pueden encontrar ahí. Y pues bueno, aquí está el disco, Alone at Sam's, An Evening with Sopor Eternus and Ensemble of Shadows del 2023. To enter your moves into play, you have to roll a six. Y bien, ya para terminar, pues como nunca es suficiente coleccionar a veces, caí en el capitalismo, lamentablemente. Sopor Eternus and Ensemble of Shadows en su página de internet vendían, además de discos, venden, como dije hace rato, juegos de mesa, pósters, bla, 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 velas, por ahí tienen velas, y me pareció interesante comprar
esto, que es, aquí pueden ver que es la pieza 221 de 420. Tengo casi la mitad. Galletas de la fortuna, bueno, perdón, como le dice Ana Barney, galletas de la desfortuna. Son galletas negras que se supone que adentro traen un mensaje de mala suerte, cosa que me parece genial. De hecho, pues bueno, aquí las voy a sacar. No he abierto ni una sola, no he querido. Creo que, pues bueno, tal vez habrá una en algún momento de mi vida, tal vez cuando necesite algún mal consejo o cuando tal vez, no sé, sienta que mi vida ya peligra o algo así, tal vez habrá una porque, pues bueno, nada más me parece una curiosidad, ¿no? Y además la caja, ¿no? sé, es espectacular. Eh, Me parece una estupidez haber comprado esto, pero es parte como del coleccionismo, ¿no? O sea, los coleccionistas normalmente compramos a veces cosas que otra gente no entiende, solo es por el amor al coleccionismo. Y pues bueno, para mí esta es una pieza genial de toda mi colección de Sopor Eternos and Ensemble of Shadows, sus galletas de la desfortuna. Y bien, con esto terminamos el recorrido por toda mi colección de Sopor. No fue un recorrido por su discografía completa porque hay como 4 o 5 discos que me faltan, porque su discografía es muy extensa. Y pues bueno, repito, es un proyecto que le puede gustar a todos los amantes del rock gótico, del dark wave, del drone, del dark ambient, incluso del rock pues más tradicional. La última etapa de la banda puede que les parezca más atractiva e interesante. Es un proyecto que tiene mucha mitología, que yo descubrí desde niño y que pues la mitología me alimentó mucho a seguir queriendo conocer parte de Sopor, parte de su historia, de Anna Barney, de toda su vida. Y pues bueno, justamente por eso este video lo hicimos en blanco y negro, para tener un poquito ese ambiente más oscuro con mi playera de Sopor. Así que pues nada, los comentarios pues, si quieren poner si conocen este proyecto, si lo escucharon y les gustó o no les gustó, o algún otro proyecto que quieran que platiquemos de este, adelante, podemos hacerlo. Recuerden que en TikTok también hacemos videos parecidos, pero un poquito más resumidos, o análisis de otras discografías o de otros artistas o de otras cosas. Así que, pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos a la siguiente. Chao.